Ya chicos, ¿se ve la pantalla? Sí o sí. Sí, buenísimo. Ahora sí, se había colgado mi computadora. ¿Se ve si se escribe? Sí, sí se ve. Sí. Ahora sí, ya. Ya, entonces aquí tenemos el glomérulo renal, tenemos la cápsula de Bowman, esto es una nefrona por si acaso. Está la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo contorneado proximal, el túbulo, el asa de Henle, que viene así, una delgada, después viene una gruesa, y el túbulo contorneado distal, que pasa por acá, hasta acá, túbulo conector y túbulo colector, que es la porción final de la nefrona. En esta parte de acá, que es el túbulo contorneado proximal, es donde se va a ocurrir todo, casi toda la mayoría de estos procesos. O sea, la reabsorción de bicarbonato de sodio, la excreción de hidrógenos que se da, de hecho, en la mayoría de las partes de la nefrona, la excreción de hidrogeniones, pero la mayor parte de reabsorción de bicarbonato de sodio se da aquí, en el túbulo contorneado proximal. Esto también, este proceso de acá, se da aquí en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Muy bien, entonces viene el hígado, produce la glutamina, en el riñón hay la glutamerasa, que va a hacer que la glutamina pase al glutamato. Este glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, va a pasar a alfa-cetoglutarato. Eso no es muy importante porque realmente tampoco está mencionado en la diapositiva de la doctora. Entonces, como que esas reacciones no son muy competentes en el examen. Pero sí, el cuadro de este sí lo preguntó, he visto que lo pregunta. Entonces tenemos la glutamina, el glutamato y el alfa-cetoglutarato que se metabolizan y liberan el amoníaco. El amoníaco como por sí es tóxico. Es nocivo para nuestras células. Lo que tiene que hacer es que debe venir un hidrogenión y lo amortigua. Y se convierte en amonio. El amonio ya no es nocivo para las células, se va al hígado otra vez, se biotransforma y forma la urea. Forma parte de la urea y se elimina por orina. Cuestión, que esto de acá también va a producir hidrogeniones y oxidrilos. Oxidrilos, por si acaso, es la base del hidrogenión, o sea, está esto que es ácido y esto de acá es lo básico. ¿En qué tiene que ver con el equilibrio ácido-base? Que esto de acá me va a ayudar a formar bicarbonato de sodio. Y este bicarbonato de sodio ya sabemos que es el mejor amortiguador que hay básicamente en nuestro organismo. Entonces eso es lo que ayuda a nuestro organismo a compensar también el desequilibrio ácido-base. Este tampón amonio y amoníaco ayudan a formar más bicarbonato de sodio. Esa es la importancia de esto. Y por eso la mayoría de las compensaciones en los trastornos ácidos-bases dice excreción de amonio o menor eliminación de amonio, que ahorita vamos a ver también. Esto sería lo último de equilibrio ácido-base. Lo más importante que quiero que sepan de acá es qué es un ácido, qué es una base, que está al principio. Un ácido es toda sustancia que es capaz de ceder electrones disueltos en agua o en alguna sustancia acuosa. Y una base es toda sustancia que es capaz de aceptar esos electrones cuando están disueltos en agua o en alguna sustancia acuosa. Lo que es una solución tampón también es muy importante. Son compuestos que disminuyen la concentración de protones o bien la aumentan, que como que evitan los cambios bruscos en el pH.
y evitan también que haya daño celular. Están formados, eso es lo principal también, cómo están formados los amortiguadores. Por un ácido o una base débil y su sal. Este concepto, grábenselo. Son compuestos que reducen las concentraciones de hidrogeniones y también reducen las variaciones bruscas del pH formados por ácido y base débil y su sal. Eso. Los tipos de los principales tampones, soluciones tampones, buffer o amortiguadores, también y su localización. La hemoglobina es un tampón, el ácido es la hemoglobina protonada, también viene hemoglobina oxigenada que solo se le añade un oxígeno acá. Y eso, hemoglobina protonada es el ácido, la base conjugada es la hemoglobina negativa y la localización es dentro de los eritrocitos. No va a haber más donde haya hemoglobina, o sea, es extracelular. El tampón de proteína es otro que no tiene mucha relevancia, que está la proteína protonada, o sea, la proteína con un hidrogenión, y la proteína negativa, básicamente. Los tampones fosfatos, el tampón fosfato, que es el ortofosfato diácido, porque tiene dos ácidos, dos hidrogeniones, y el ortofosfato monoácido, porque tiene un hidrogenión, va a ser una base, o sea, no va a ser ácido. Este fosfato es intracelular, va a estar dentro de las células. Y por último, el tampón bicarbonato, que es el más importante. Tenemos su componente ácido respiratorio, que es el dióxido de carbono, que se va a hacer ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, y su base conjugada, que es el componente metabólico o renal, que es el bicarbonato o bicarbonato de sodio. Este es extracelular. Pues, ¿qué más? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la he visto en algunas PES, igual me tocó a mí en mi examen, me acuerdo, el año pasado, que es el pH es igual a la constante de acidez más el logaritmo de una base con un ácido. Esto igual, componentes metabólicos, el riñón. Una pregunta que vamos a ver ahorita en las PES es que el bicarbonato es componente metabólico porque se ve afectado por ácidos volátiles o ácidos no volátiles. Esto ya lo vimos en el principio. Los ácidos volátiles son el CO2, o sea que van a vaporizarse fácilmente. El CO2 es un ácido volátil que solo se va a eliminar de forma respiratoria, no metabólica. Y los ácidos no volátiles o fijos, esto aquí está mal, es no volátiles, que tenemos el ácido carbónico o ácido fosfórico, este de acá principalmente, solo se eliminan de forma renal. Entonces, el bicarbonato es un componente metabólico porque se ve afectado por la concentración de ácidos no volátiles. Ahorita vamos a ver las PES. Y eso sería todo con respecto a equilibrio ácido-base. Si tienen alguna pregunta, me avisan mientras cambio al otro tema. Por si acaso, esta presentación la voy a dar con la diapositiva de la doctora, porque una compañera que tenía que exponer no pudo, se le presentaron dificultades, entonces va a ser con la diapositiva de la doctora. Van a cerciorarse un poquito mejor. Equilibrio ácido-base. Yo tengo una pregunta, Ausi. ¿Sí? Solo para que me saques una duda. Entonces, el ácido fuerte es aquel que cede fácilmente protones. Y el ácido débil es el que lo cede parcial, o sea, que no lo cede tan fácilmente. Exactamente, eso mismo. Eso igual pasa con la base, ¿no? Pero al revés. Sí. Si es una base fuerte, lo acepta fácilmente, y si es una base débil, parcialmente. Sí, exactamente. Ahorita se lo muestro si quieres. Ahorita tengo acá la presentación. Que está aquí está. ¿Se ve? Sí. Sí, buenísimo. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque cuando está disuelto, va a ceder facilingo su protón.
O sea, se va a disociar en cloruro y en protón y no se van a volver a unir. O sea, no van a volver a formar ácido clorhídrico. Van a estar separados. Por eso se dice que los cede fácilmente. Entonces, en cambio, una base fuerte es lo contrario. Están separados y cuando se unen, cuando se unen no se vuelven a separar. Eso es una base fuerte. Un ácido débil, como usted bien dijo, es, por ejemplo, este de acá, el ácido carbónico y el bicarbonato de sodio. El ácido carbónico, cuando se separa, o sea, va a ceder su electrón, pero no va a querer cederlo mucho tiempo y se va a volver a hacer ácido carbónico. Por eso se dice que lo cede parcialmente, o sea, no lo cede todo el tiempo, se lo vuelve. Y el bicarbonato, como base débil, lo que va a hacer es agarrarse el hidrogenión, pero le gusta estar solo. O sea, se va a agarrar el hidrogenión, pero no van a estar juntos mucho tiempo, lo va a volver a ceder. O sea, no están todo el tiempo. O sea, que lo acepta, pero lo regresa rápido. Exactamente, eso. Y es como un ciclo bastante repetitivo. Una consulta, otra cosa. ¿Es posible que nos pregunten algo así como cómo puede reaccionar el ácido clorhídrico con el tampón bicarbonato? No creo. Pero ahorita igual vamos a revisar las preguntas de examen y ahí vemos si pregunta eso, porque no he visto que pregunte generalmente eso. Ya, ahora vamos a ver, ya vimos el equilibrio, lo normal. Ahora vamos a ver los trastornos del ácido base, del equilibrio ácido-base. Y estos son la acidosis respiratoria, la acidosis y la alcalosis. Bien sabíamos que tenemos la escala de pH, 7 es neutro, menor a 7 es ácido y mayor a 7 es alcalino. Si hay una... Dejo de compartir. ¡Upa! ¿Verdad? Gracias. Ya, ahora sí. Creo que lo voy a dejar así nomás. Entonces tenemos esta escala de pH de acá. Normal 7 es neutro, normal. Menor a 7 es acidosis y mayor a 7 es alcalosis. Estos parámetros de acá son muy importantes porque la doctora tiende a dar casos clínicos en sus parciales y pone estos parámetros y no los pone así como rellenados. Ustedes tienen que rellenar los parámetros. Entonces tenemos un pH, el pH se refiere al pH sanguíneo. Todo esto es una gasometría, o sea, los gases que hay en sangre, el pH que hay en sangre, eso es lo que se mide. Entonces tenemos estos parámetros. El pH de la sangre es de 7.35 a 7.45, o sea, es ligeramente alcalino. Por debajo de 7.35 ya hablamos de una acidosis. Por encima de 7.45 hablamos de una alcalosis. Sabemos bien que mientras menos protones, sube el pH. Mientras más protones, baja el pH. Muy bien, acidosis, alcalosis. Perfecto. Presión parcial de oxígeno, como que no sirve mucho para orientarnos en una acidosis y alcalosis, pero igual los pregunta, es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Otra cosa muy bien que tienen que tener clara es esta de acá, Sí, perdón que lo molesto otra vez, pero creo ¿sí? que no está mostrando el cuadro, solo la diapo. Pucha. A ver, me voy a fijar si... ya, sí, ya, ahora sí. ¿Cambió?
Sí, cambió. Gracias. Y ahora sí. Tenemos esto que es 7.35 y esto que es 7.45. Estos son los parámetros en sangre. pH 7, menor a 7.35, ¿qué dijimos que era? Si me puedes... Exactamente. Mayor a 7.45. Alcalosis. Bien. Esta es presión parcial de oxígeno. Esto no nos ayuda, como les dije, a orientarnos en una acidosis o una alcalosis, pero es bueno saber sus parámetros, que es de 80 a 100. Nos ayuda más bien a saber si existe buena perfusión tisular, o sea, si llega oxígeno a los tejidos, si no llega oxígeno a los tejidos. Es más para otro tipo de cosas. La forma en que se expresan estas presiones es muy importante. Tienen que escribirlas, milímetros de mercurio. Ahora, la otra que es muy importante para guiarnos en este tipo de casos clínicos y trastornos del equilibrio ácido-base es la presión parcial de dióxido de carbono, que vimos en el anterior, que es el componente respiratorio, es el componente ácido del tampón bicarbonato. Su parámetro normal es de 35 a 45, parecido al de la sangre sin el 7. Ahí vamos a ver, igual es medio complicadito, pero es pura lógica. El bicarbonato, el componente metabólico, es de 23 a 27 miliequivalentes por litro, porque esto ya no es un gas. No es un gas, a diferencia de la presión parcial de dióxido de carbono y oxígeno, que son gases, se mide en milímetros de mercurio. Este ya no es un gas, es un compuesto. Se mide en miliequivalentes litro. Su valor normal en sangre es 23 a 27. Ya lo vimos, acidosis. Otra pregunta que hizo fue... No, está bien, no pasa nada. ya no era. Aquí ya vemos pH normal por debajo de 7.35, acidosis menor a 6.8, muerte del paciente porque es incompatible con la vida. Mayor a 8, el pH es igual, incompatible con la vida y es muerte. Los dos extremos llevan a la muerte porque nadie puede sobrevivir con menos de 6.8 ni con más de 8. Aquí tenemos los patrones. Primero tenemos que identificar el trastorno primario. ¿Cómo es eso? La acidosis, si es una alcalosis. ¿Y qué vemos primero? El pH. Aquí, por ejemplo, en una acidosis respiratoria tenemos que ver el pH. Estas dos están disminuidos el pH. El pH está por debajo de 7.35. Es una acidosis. Ahora el trastorno primario, eso es lo que vengo, es ver si es metabólico o si es respiratorio. Si hay mucho CO2 o si hay poco bicarbonato de sodio. En acidosis respiratoria, vamos a ver que este de acá, el componente respiratorio, si es acidosis respiratoria, el componente respiratorio que es ácido, el componente ácido del tampón bicarbonato, ¿va a estar aumentado o va a estar disminuido? ¿Qué creen? Aumentado. ¿Disminuido? Repita, por favor, repita, ya va. ¿Cuál es la pregunta? En una acidosis respiratoria, acidosis, el pH está por debajo. Sabemos bien que el dióxido de carbono es el componente ácido del tampón bicarbonato, ¿no ves? Entonces, en una acidosis respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono ¿va a estar aumentada o va a estar disminuida? Si es acidosis. Aumentada. Exactamente. Entonces, ese es el trastorno primario. La alteración del dióxido de carbono va a estar aumentada. Eso va a hacer que sea una acidosis respiratoria. Ahora, una alcalosis respiratoria, lo contrario. Hay poco componente ácido respiratorio, hay poco CO2. Entonces, si hay poco ácido, ¿qué va a sobresalir? Lo básico, ¿no es? Lo alcalino. Entonces, va a producir una alcalosis respiratoria. No sé si se me entiende. El trastorno primario está relacionado con la respiración, con el CO2. Si disminuye el CO2, que es el componente ácido del tampón bicarbonato, va a aumentar el componente metabólico, el componente básico, que es el bicarbonato de sodio. Entonces, el pH
va a aumentar, se va a hacer alcalino. Eso es una alcalosis respiratoria. Ay, que Eso le voy a decir, ahí aparece que el bicarbonato está abajo. Sí. Me confundí. En una acidosis respiratoria, el CO2 va a estar por encima, el respiratorio va a estar por encima y el... Eso es una acidosis, porque no va a haber componente metabólico, va a haber más componente ácido, va a haber más componente respiratorio. Ahí es muy complicado para explicar, pero de a poquito se entiende. Ya. En la acidosis metabólica, el componente metabólico sabemos que es la base, lo alcalino, el bicarbonato. En una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, o sea, el componente básico va a estar disminuido. Entonces va a aumentar el pH porque no hay base, no hay alcalinidad. Va a haber una acidosis. En cambio, en la acidosis metabólica va a haber un aumento del bicarbonato. Y como hay aumento de bicarbonato, sabemos que es la parte básica, la parte alcalina, la parte metabólica. Va a aumentar y va a aumentar también el pH, porque va a disminuir la concentración de hidrogeniones. Se va a hacer una alcalosis. Aquí más adelante se va a ver mucho mejor. Ahí, ahí sube, o sea, por lo menos estaba diciendo la alcalosis, antes estaba hablando de la alcalosis respiratoria, ¿no? Que baja la presión del CO2, pero también baja el bicarbonato. Eso puede ser por la relación que debe existir en el cuerpo de bicarbonato y la presión, y el CO2, la concentración del CO2. Sí, exactamente. Es un mecanismo compensatorio que ahorita vamos a ver específicamente. La doctora lo tiene uno por uno, acidosis metabólica, acidosis respiratoria y demás, y vamos a ver sus mecanismos compensatorios. Que si uno disminuye, el otro sube, o si uno disminuye, el otro también tiene que bajar. Ahí vamos a ver cómo compensa. Bien, acidosis metabólica. La acidosis metabólica se debe a la disminución de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Disminución de metabólico. Acidosis disminuye el componente básico. Eso tiene que grabárselo. Entonces, ¿cuándo va a ser una acidosis metabólica? Cuando el bicarbonato esté por debajo de ¿cuánto? ¿Se acuerdan los valores? De 27 miliequivalentes litro. Si está por menos de 27 puede todavía estar en los rangos normales. Un poquito menos. 23. ¿Del bicarbonato? Sí. Ajá. No es menos 24. De 24. Si es acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que estar por menos de 23 miliequivalentes litros. Alguien lo dijo y lo dijo bien. En los casos clínicos le van a poner así, un bicarbonato, por ejemplo, de 19, y le va a decir cuál es el trastorno primario. Y va a decir, usted tiene que decir acidosis metabólica, porque el bicarbonato es lo primero que descendió. Y vamos a ver eso en los casos críticos, es bien complicado. Ya. Ahora, las causas de una acidosis metabólica. Es por ingesta de ácido, principalmente ingesta de ácido, porque si ingerimos mucho ácido, va a haber más concentración de ácidos que de bicarbonato. Entonces, como que hay una acidosis que no se puede compensar. Diabetes mellitus no controladas, inanición prolongada y otras situaciones en las cuales hay producción aumentada de cuerpos cetónicos. Esto ahorita lo voy a explicar bien. Pero como tal, estas causas también tienen que aprendérselas porque la doctora pone cuadritos, son abiertas las preguntas, tiene una parte abierta, y dice trastorno primario de una acidosis metabólica, trastorno primario de una acidosis tal, y abajo pone causas. Entonces, las causas de una acidosis metabólica son ingerir mucho ácido,
la diabetes mellitus no controlada. ¿Por qué? Porque en la diabetes no se utiliza la glucosa. Entonces el cuerpo no cree que hay de dónde sacar energía. Entonces empieza a sacar energía de los músculos y de las grasas. El metabolismo de las grasas para utilizarlo como energía me va a crear estos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos. El acetoacetato, beta-hidroxibutirato y la acetona. Y si hay aumento de estos cuerpos cetónicos, hay aumento de la acidez. Y esto sobrepasa también el componente, el bicarbonato. Entonces no compensa y se forma una acidosis metabólica porque hay mayor acidez y menor bicarbonato. En diarreas profusas con pérdidas de jugos digestivos, porque se pierde bicarbonato cuando hay diarreas profusas, cuando hay diarreas muy fuertes, entonces disminuye el bicarbonato, disminuye el componente alcalino, aumenta la acidez y se provoca una acidez metabólica. Insuficiencias renales en los cuales los mecanismos tubulares de secreción de hidrógeno no funcionan adecuadamente. Ya vimos que en el riñón, esto igual lo van a ver en fisiología, hay secreción tubular y reabsorción. Cuando hay insuficiencia renal, entonces no hay la secreción de hidrógeno, o sea, no se va a eliminar hidrógeno a la orina y se va a acumular. Entonces, como que aumenta la acidez y tampoco se va a poder reabsorber bicarbonato. Entonces va a disminuir el bicarbonato y va a aumentar el ácido. Y esa es una de las causas de acidosis metabólica. Ahora la compensación, lo que decía el compañero. La compensación de una acidosis metabólica. Si la acidosis metabólica es producida por una disminución del bicarbonato, el que tiene que aumentar es su contraparte, la parte ácida, el componente respiratorio, o sea, el dióxido de carbono. ¿Y cómo compensa esto el cuerpo? Aumenta la ventilación pulmonar. O sea, si es acidosis, tenemos que eliminar ácido. Y ya sabemos que la única forma de eliminar dióxido de carbono es a través de la respiración. Entonces, si nosotros respiramos más rápido, ¿qué estamos haciendo? Botando dióxido de carbono. Estamos botando componente ácido y estamos compensando la falta de bicarbonato. Como que disminuimos el ácido y ya compensamos los niveles de ácido base. Y la respuesta del riñón es la eliminación de ácido y amoníaco. Ya sabemos que se secreta hidrogeniones a la orina y se une al amonio y se forma el amoníaco y se va y se vuelve a eliminar y es así como que se elimina el ácido. Es igual a la compensación, entonces sería aumento de la ventilación para eliminar dióxido de carbono y aumento de la excreción, secreción en este caso de hidrogeniones, de la eliminación de ácido y amoníaco. Aquí ya vemos acidosis metabólica, el pH disminuye. El trastorno es acidosis, entonces el pH va a estar disminuido. ¿Qué otra cosa va a estar disminuida si es metabólica? El componente metabólico. Eso es lo segundo que se debe buscar. Entonces va a estar disminuido el bicarbonato. Como compensación, el componente respiratorio también va a disminuir porque este componente es ácido. Entonces tenemos que botarlo. Si disminuye este, compensa este también y se mantiene el equilibrio. Síntomas y diagnóstico. Tenemos una persona que tiene náuseas, que tiene vómitos, cansancio, astenia, el paciente va a estar débil, somnoliento, va a estar hiperventilándose para botar más dióxido de carbono. Y vamos a ver lo que está: depresión miocárdica, hipertensión, arritmias cardíacas. Diagnóstico se hace mediante determinación del pH en sangre arterial, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Tratamiento depende principalmente de la causa. Si es por cetoacidosis diabética, se tiene que controlar la diabetes para no producir tantos cuerpos cetónicos y disminuir la acidez. Después se tiene que regular nomás lo demás.
Administración de bicarbonato de sodio, si es acidez, es por pérdida, acidosis metabólica es por pérdida de bicarbonato de sodio. Entonces lo que se hace es reponer el bicarbonato de sodio. Sobrecompensación de no tiene forma fisiológica. Alcalosis metabólica. Ya vimos la acidosis. Aquí el bicarbonato va a estar aumentando o disminuido. Pregunta. Sí, es alcalosis. ¿Aumentado? Exactamente. Va a estar por encima de qué valor. ¿Por encima de 27? Exactamente. Para que sea una alcalosis de tipo metabólica, el bicarbonato tiene que estar por encima de 27 miliequivalentes litro. La alcalosis metabólica está producida por un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Es el aumento de la concentración de bicarbonato plasmático que produce el aumento del pH sanguíneo. Ya sabemos que si hay mayor base, mayor alcalinidad, aumenta el pH y así. Eso es una alcalosis metabólica. Las causas. Administración exagerada de álcalis. En la acidosis ya vimos que es la administración, o sea, la ingesta exagerada de ácidos. Aquí es lo contrario, se administra o se ingiere excesiva alcalinidad. Y lo mismo, pérdida o eliminación excesiva del ácido del fluido extracelular a través de la orina, ¿qué? Ahí. De las heces o del contenido del jugo gástrico por vómitos incoercibles. En los lugares se pierde jugo gástrico rico en ácido clorhídrico. ¿Cuáles son las causas? El riñón va a empezar a eliminar más hidrogeniones, más ácido. Va a empezar a eliminar más ácido, más ácido, más ácido, más ácido. Y si se elimina más ácido, va a aumentar el bicarbonato. Va a aumentar la concentración de bicarbonato y nos va a producir la alcalosis metabólica. ¿Qué otra forma de alcalosis metabólica podemos tener? Es con el vómito. Si vomitamos, estamos botando el ácido más fuerte que tenemos en nuestro organismo, el ácido clorhídrico. Estamos perdiendo ácido. Y si vomitamos mucho y mucho y mucho, perdemos ácido. Y de nuevo, la concentración va a ser muy desigual. Va a haber menos ácido y mayor bicarbonato. Entonces va a haber una alcalosis metabólica por pérdida de ácido, por vómitos excesivos. Compensación. Ahora, la compensación de la alcalosis metabólica va a ser lo contrario. Si un paciente con acidosis metabólica hiperventila para botar dióxido de carbono, un paciente con alcalosis metabólica va a disminuir la frecuencia respiratoria. Va a respirar más lento y más profundo. ¿Por qué? Porque tiene que ahorrar ese dióxido de carbono, no tiene que botar mucho, no tiene que ahorrar. Entonces disminuye la única forma en la que se elimina dióxido de carbono, que es la respiración. Baja la frecuencia respiratoria. Por parte del riñón, se aumenta la excreción de bicarbonato y se reduce su absorción. Siempre tienen que asociar eso. Si tenemos mucho bicarbonato, el riñón lo que va a hacer es botar bicarbonato y va a reducir su reabsorción. Si tenemos poco bicarbonato, el riñón lo que va a hacer es lo contrario. Va a aumentar su reabsorción y va a botar más hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, ahora la formación de amoníaco. Ya dijimos en el equilibrio ácido-base, que la formación de amoníaco lo que va a hacer es que también se formen hidrogeniones y oxidrilos. Y esto va a ayudar a que se forme el bicarbonato de sodio. Y disminuye la excreción de ácido. Si se logra restaurar el pH de la sangre, su valor normal, la alcalosis, se compensa. O sea que si el pH vuelve a sus valores un poquito normales, no tan normales como 7.35, 7.45, sino que 7.29, no están tan alterados, es que ya se compensó. ¿Qué vamos a ver? Una alcalosis metabólica.
Si es alcalosis, el pH va a estar aumentado. Si es metabólico, el bicarbonato va a estar aumentado. Como compensación, tiene que aumentar la concentración de dióxido de carbono, va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Va a estar más de 45. Esa es una alcalosis compensada. Diagnóstico, todos los diagnósticos de esto va a ser por la gasometría, por la evaluación del pH, el exceso de base, que es el exceso de bicarbonato que tenemos en nuestro organismo, que sirve también como solución tampón, y la presión parcial de dióxido de carbono, que va a estar normal o elevada. ¿Por qué elevada? Porque va a compensar la alcalinidad. Tratamiento, administración de ácido ascórbico. Si es alcalosis, tenemos que administrar ácido. No vamos a administrar un bicarbonato de sodio porque vamos a empeorar la alcalosis. El resultado de los gases sanguíneos. Tenemos pH disminuido, va a ser una acidosis. Aquí tenemos disminución de bicarbonato, es una acidosis metabólica. Si el pH está elevado, es una alcalosis. Si el bicarbonato está elevado, es una alcalosis metabólica. Aquí tenemos las causas. Acidosis es por excreción de hidrógeno alterada, o sea, se va a botar menos hidrogeniones. Producción o gestión de hidrogeniones aumentada, de nuevo se va a concentrar más los hidrogeniones, los protones, y pérdida de bicarbonato de sodio por diarreas profusas, por diarreas crónicas, digamos, básicamente, o deposiciones muy numerosas, o de muchas deposiciones, de mucho volumen. En la alcalosis vamos a tener una pérdida de hidrogeniones por el vómito, o sea, vamos a vomitar ácido y vamos a perder ese ácido y va a aumentar el bicarbonato. Tenemos ingestión de álcalis y la deficiencia de potasio. Esto es algo que van a ver en fisiología, que el potasio siempre va acompañado de hidrogeniones. Si hay una hipopotasemia, porque se está eliminando mucho potasio por orina, también se va a eliminar mucho hidrogenión. Entonces, se va a eliminar ácido y va a producir una alcalosis. Ahora vamos a los trastornos respiratorios. En la acidosis respiratoria, vamos a ver una disminución de la ventilación y un aumento de la presión parcial de oxígeno. Si en la acidosis metabólica disminuía el bicarbonato, en la acidosis respiratoria va a aumentar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya sabemos que es la parte respiratoria y es ácida del tampón bicarbonato. Es la parte ácida del tampón bicarbonato. Si esta aumenta por hipoventilación, se va a producir una acidosis de tipo respiratorio. Excesiva acidez de la sangre causada por una acumulación de dióxido de carbono en sangre como resultado de un escaso funcionamiento pulmonar, una respiración lenta. Si respiramos lento, no vamos a botar dióxido de carbono, se va a acumular en nuestro organismo y va a producir esta acidosis respiratoria. Por reducción primaria de la eliminación de dióxido de carbono a nivel del pulmón, produce aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, hay incremento de la concentración de ácido carbónico, disminución del pH sanguíneo y va a la acidosis respiratoria. Causa. Aquí la doctora siempre pone un caso clínico. A mí me tocó el caso clínico y lo he visto en las preguntas de examen, que es un paciente accidentado. Un paciente accidentado que va a tener fracturadas las costillas y creo que va a tener un obstáculo que le está comprimiendo las costillas y no puede respirar bien. Entonces, si no respira bien, no va a poder eliminar dióxido de carbono. Si no elimina dióxido de carbono, el dióxido de carbono se va a acumular en los pulmones y en los tejidos y va a provocar una acidosis respiratoria porque el trastorno principal está asociado a que no respira bien. Ese es un caso clínico que a mí me tocó, por ejemplo, en mi examen del año pasado.
Entonces, las causas de una acidosis respiratoria son perturbaciones en la respiración, una hipoventilación, patologías en las que existe reducción del intercambio de gases, hipoventilación por depresión del centro respiratorio, ya sea por drogas o por otros agentes, la insuficiencia respiratoria por enfisema pulmonar, por asma bronquial, que hay broncoconstricción y no puede respirar bien el paciente, una neumonía u otros procesos que perturban la ventilación de zonas extensas del pulmón. Insuficiencias circulatorias que disminuyen el flujo sanguíneo en el pulmón y retardan el intercambio gaseoso. O sea, si hay menos circulación, si está, si no llega bien la circulación, por ejemplo, una hipovolemia, no va a haber intercambio gaseoso. Entonces, el dióxido de carbono no se va a poder intercambiar por el oxígeno y no se va a expirar, o sea, no se va a expirar, no se va a botar, se va a acumular en nuestro organismo. Y produce también la acidosis respiratoria, porque hay acumulación de CO2. Asma bronquial, enfisema, neumonía, derrame, intoxicación por drogas que deprimen el centro respiratorio. Es decir, la compensación. Entonces, si tenemos un dióxido de carbono aumentado por parte del componente, por parte de la respiración obstruida, o sea que no respira bien, ¿quién creen que van a salir a compensar esto si no hay respiración? El riñón. Exactamente. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a reabsorber bicarbonato. Exactamente. Aquí está también. Pero muy bien. Empieza a reabsorber bicarbonato para compensar la acidez. Si hay mucho ácido, el riñón empieza a reabsorber bicarbonato, que es alcalino. Entonces compensa el pH y lo amortigua. No hay una variación significativa de pH y mantiene al paciente como que un poco estable hasta que se haga el diagnóstico y la intervención. Y también secreta ácido en la orina. Esto es muy importante que lo pongan. Secreta ácido en la orina y reabsorbe bicarbonato. Eso es lo que hace el riñón, el componente renal metabólico. Va a reabsorber bicarbonato y va a excretar ácido, porque no necesitamos más ácido en nuestro organismo. Lo va a botar. Estas acciones incrementan la concentración de bicarbonato y va a restablecer el valor, como ya dijimos. ¿Qué está? Acidosis respiratoria. Si es acidosis, el pH va a estar ¿cómo? ¿Disminuido o aumentado? El pH bajo. Sí, exactamente. O sea, más concentración de protones. Va a estar aumentada la concentración de protones. Si es respiratoria, ¿quién manda? ¿El bicarbonato o el dióxido de carbono? El dióxido de carbono. Entonces va a estar aumentado. Compensación. El bicarbonato se va a empezar a reabsorber y se va a empezar a eliminar más hidrogeniones. Y el pH va a estar estable, se va a establecer. Síntomas y tratamientos: dolor de cabeza, somnolencia. Cuando se agrava la somnolencia, aumenta el estupor y el coma. O sea, el paciente va a estar OPA básicamente y puede llegar hasta coma porque no hay oxigenación. Entonces, si no hay oxigenación, no llega oxígeno al cerebro y se va a poner así somnolento. Va un desastre total. Tratamiento: los fármacos que mejoran la respiración pueden ayudar a los síntomas del paciente. O sea, por ejemplo, en un asma, cuando hay broncoconstricción, el salbutamol, que todo el mundo conoce y que algunos incluso usan, va a hacer broncodilatación, o sea, va a abrir el bronquio y va a mejorar la respiración. Y al mejorar la respiración, va a favorecer el intercambio gaseoso y va a poder botar el dióxido de carbono que había estado concentrado en el organismo. Y va a disminuir la acidosis. Ventilación mecánica, oxigenación en casos de pacientes obstructivos que ya estén como un poco más con somnolencia y demás.
¿Qué es esto? Ácido sí. Este es el trastorno. Ya, este era el caso clínico. Ya, paciente de 40 años de edad con crisis asmática grave, acompañado de sibilancias, roncos. La piel está cianosis central. Frecuencia respiratoria 35 respiraciones por minuto. En este caso, el paciente está con asma. Los bronquios están así, están chiquititos, no pasa aire y disminuye el intercambio gaseoso. Entonces va a haber menos oxígeno y va a haber más dióxido de carbono. Aquí vemos que está aumentado el dióxido de carbono. Si aumenta el dióxido de carbono, aumenta el ácido carbónico. Entonces esto hace que haya una disminución del pH. Va a ser una acidosis respiratoria simple. ¿Qué más hay? Gasometría, aquí están los demás. Ya. Ahora sí vamos a ver si es compensada o no es compensada con estos valores. En la gasometría vamos a tener que es una acidosis porque el pH está disminuido. Aquí tenemos 7.1. El valor normal es 7.35 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono está en 50, cuando sabemos que hasta 45 es lo normal. El paciente ya está en una acidosis respiratoria. Los parámetros normales de bicarbonato son de 23 a 27. Aquí están normales. En este caso, si es acidosis, deberían estar elevados para ser compensados. Pero aquí está normal. O sea, el bicarbonato le valió la acidosis y se quedó normal. Por eso dice que no es compensada, porque el bicarbonato dijo, no me interesa y lo dejó ahí. Eso es una acidosis respiratoria no compensada. El valor de bicarbonato está normal, pero hay una clara acidosis respiratoria. No sé si se me entiende esa parte. Se entiende. O sea, obviamente, sí, o sea, lo que yo entendí es que debería estar por encima el bicarbonato de los 27, ¿no? O sea, exactamente. O sea, está entre 23 y 27. Para que esté compensado debería estar mayor del rango normal. Exactamente. Y este pH debería estar un poquito más elevado. Si es Claro, acidosis, sí. debería estar como que un poquito más compensado. 7.3 por ahí, debería estar subiendo, pues. Sí, exactamente, eso. Aquí está no compensada porque estaba en el valor normal y aquí hay una acidosis yendo. Hay hipoxemia porque no llega oxígeno. Podemos ver la presión parcial de oxígeno que es de 80 a 100, aquí está en 50. No le llega oxígeno al paciente. La saturación de hemoglobina es de 88, está baja también. Entonces, nebulización con broncodilatador porque era asma y con el broncodilatador funciona. Gasometría, pH 735, HCO. Aquí. Entonces, ¿en esta parte estaría compensada o se vería sin compensar? Ya estaría compensado. Exactamente. ¿Por qué? Principalmente porque me aumenta la concentración de bicarbonato y a su vez me aumenta la concentración de pH, o sea, me está subiendo. Bien, muy bien. Entonces está bien. Es una compensada. Con alcalosis metabólica todavía le ponen. Alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria, si bien el otro era por acumulación de dióxido de carbono, por hipoventilación, o sea que el paciente está respirando muy poco, le cuesta respirar porque están obstruidas sus vías aéreas, la alcalosis respiratoria es por lo contrario, el paciente está hiperventilando, o sea, aumenta su frecuencia respiratoria. Esto se ve mucho en pacientes ansiosos o que están en un ataque de pánico y no es que empiezan a hiperventilar y se ponen nerviosos y hiperventilan. Entonces esto causa que disminuya la presión parcial de dióxido de carbono porque están botando más dióxido de carbono en su organismo. Están haciendo que el componente ácido disminuya y el componente básico aumente. Entonces hay una alcalosis respiratoria, porque el principal problema es que el paciente está hiperventilando, está botando más dióxido de carbono de lo normal.
Y así. Y por eso se alcaliniza la sangre, porque no hay componente ácido o hay muy poco. Ahora las causas, como ya les dije, la hiperventilación pulmonar por un paciente ansioso, histérico o en ataque de pánico, va a haber ese aumento de excreción de dióxido de carbono. Estimulación exagerada del centro respiratorio en procesos patológicos del sistema nervioso central. Si ustedes le ponen a la doctora estimulación exagerada del centro respiratorio, yo creo que les pone bien. Porque van a estimular el centro respiratorio. ¿Qué es estimulación? Aumentar su actividad. Si estimulan el centro respiratorio, aumentan la respiración. Y va a pasar lo mismo, disminuye el CO2. Hipoxia acentuada, intoxicación por salicilatos. En la intoxicación por salicilatos en niños causa esta hiperventilación. Uno de los síntomas es hiperventilación en intoxicación por salicilatos. En pacientes ansiosos o histéricos, ya les dije por qué. Una hipoxia acentuada cuando hay menos oxígeno, ya les dije que el CO2 se empieza a acumular, va al tronco encefálico, el CO2 al tronco encefálico, al bulbo y al centro respiratorio, y este CO2, por hipoxia, por disminución del oxígeno, le va a decir al centro respiratorio que respire más porque necesita oxígeno. Entonces va a haber esa hiperventilación y se va a eliminar dióxido de carbono. Y puede llegar a una alcalosis respiratoria. Síntomas. El principal síntoma es un paciente ansioso, sensación de hormigueo en los labios y en la cara. La compensación. Si tenemos alcalosis, queremos más sustancia alcalina, más bicarbonato o menos bicarbonato, si hay alcalosis. Menos bicarbonato. Ajá, menos bicarbonato. Igual también va a haber, si en la acidosis hay mayor secreción de ácidos por la orina, en la alcalosis va a ser lo contrario. Nosotros no queremos eliminar ácidos, más bien los necesitamos, entonces va a haber una disminución de la excreción neta de ácidos y una mayor excreción de bicarbonato en la orina. Diagnóstico, observación de la persona. Si es una persona ansiosa, ya podemos estar pensando, si es una persona que está hiperventilando, porque se nota mucho cuando la persona está hiperventilando, ya podemos ir pensando en esta alcalosis respiratoria. Y ya se dialoga con ella para como calmarlo un poquito. Después igual lo mismo con pH, con gasometría, más que todo pH, con presión parcial de dióxido de carbono, si está disminuida, con bicarbonato para ver si está compensado o no compensado y demás. El tratamiento es gracioso porque se le da una bolsa de papel al paciente, que creo que está aquí la foto, debería estar aquí. Creo que no. Pero se le da una bolsa de papel al paciente como cuando uno va de viaje en los aviones y le dan la bolsa para vomitar. Así se le da una bolsa de papel al paciente que cubra su nariz y su boca y que respire por ahí para que ese dióxido de carbono se concentre en la bolsa y lo vuelva a respirar. Ese es uno de los tratamientos de la alcalosis respiratoria. Y reducir la velocidad de respiración, o sea, calmar al paciente para que no hiperventile y no bote tanto dióxido de carbono. A ver aquí. Hombre de 25 años de edad que fue ingresado en el hospital con una crisis asmática. El flujo respiratorio máximo quedó determinado en 75% del óptimo. Los valores de gases en sangre fueron presión oxígeno 9 kPa, 70 milímetros de mercurio. O sea, está llegando a una hipoxemia porque está a menos de 80. Una presión parcial de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio. Está botando mucho dióxido de carbono. Lo normal es 35. Y un pH de 7,50. El pH está aumentado. Fue tratado con salbutamol, nebulizado y con un estimulante beta-2 adrenérgico. El salbutamol es esto. Es salbutamol. Un broncodilatador y se obtuvo una buena recuperación del paciente. Exactamente eso. Fue una alcalosis respiratoria porque el paciente no podía... estaba hiperventilándose y botó mucho dióxido de carbono.
Ahora, los resultados de las presiones parciales de los gases sanguíneos. Tenemos un pH disminuido, que eso es una acidosis. Lo primero que tienen que hacer en estos casos clínicos es buscar el pH. Si el pH está aumentado o disminuido, ahí van a descubrir si es acidosis o alcalosis. Y determinan eso. Si es acidosis, lo segundo que buscan es presión parcial de dióxido de carbono y bicarbonato. Igual con la clínica seguimos. Pero si la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, es una acidosis respiratoria. Si está aumentada y el paciente está obstruido de las vías respiratorias, ya sabemos que es porque su respiración no anda bien. Entonces ya como que deducimos que es una acidosis respiratoria. Si tenemos un pH elevado, vemos de nuevo, lo primero que vemos pH está elevado, deducimos una alcalosis. Si es alcalosis, vemos bicarbonato y dióxido de carbono. Si el paciente está ansioso, está hiperventilando porque no le llega oxígeno a todo el organismo, a todos los tejidos, está hiperventilando, ya sabemos que disminuye dióxido de carbono. Entonces, es una alcalosis respiratoria. Ahí ya vemos las causas de acidosis, un choque, bronconeumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, cosas que obstruyan las vías respiratorias y no dejen que el dióxido de carbono sea expirado, o sea, sea eliminado. Un choque, por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, que lo prensa al paciente básicamente y no deje que éste respire bien, le puede dar una acidosis, porque no está respirando, no está intercambiando, no está botando dióxido de carbono y se acumula en su organismo y le da acidosis. Hiperventilación histérica en alcalosis, hiperventilación histérica porque bota mucho dióxido de carbono, hiperventilación mecánica cuando lo ventilan demasiado al paciente también ya como que no es buena idea, y aumento de la presión intracraneal, no recuerdo por qué. Pues estas son las causas. Trastorno primario. Tenemos el trastorno primario, que es acidosis respiratoria, que está la presión parcial de dióxido de carbono aumentada, el pH disminuido, presión parcial de dióxido de carbono aumentada. Respuesta compensadora. ¿Qué pasa si el dióxido de carbono está aumentado? Tiene que aumentar la sustancia básica, el bicarbonato. En una alcalosis, si estamos perdiendo componente ácido, el componente básico va a aumentar y va a producir la alcalosis. La respuesta compensadora, eliminación de bicarbonato. Acidosis metabólica, disminución del bicarbonato, disminución del pH. Respuesta compensadora, tenemos que eliminar componente ácido. Si es acidosis, no me sirve más ácido, tengo que botarlo. El paciente aquí empieza también a aumentar la frecuencia respiratoria para botar dióxido de carbono. Alcalosis metabólica. Alcalosis, pH aumentado, metabólica, bicarbonato aumentado. Respuesta compensadora, el dióxido de carbono también aumenta. Porque no necesitamos más ácido, no necesitamos perder dióxido de carbono, necesitamos aumentar ácido para compensarlo. Auxi, ¿Sí? en la gráfica anterior, ¿la puede poner? Aquí también tendríamos que agregar en la acidosis respiratoria la excreción de protones, ¿no? En la orina. Y en la alcalosis respiratoria, la retención de protones en la orina. Exactamente. En acidosis respiratoria, aparte de la reabsorción de bicarbonatos, se aumenta la secreción de hidrógenos o la excreción de ácidos. Y en la alcalosis respiratoria se hace una eliminación y una retención de hidrogeniones o ácidos por parte del riñón. Muy bien. Esas son las causas. Acidosis respiratoria sabemos que es por obstrucciones, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la conocida EPOC, un asma que causa broncoconstricción, debilidad de los músculos respiratorios, deformidades torácicas que oprimen el tórax y no permiten que se expanda bien y que haya un buen intercambio gaseoso, y la obstrucción de las vías respiratorias. La acidosis metabólica, ya sabemos, diabetes mellitus. ¿Por qué? Por una
cetoacidosis, o sea que hay mayor producción de cuerpos cetónicos porque hay mayor metabolismo de grasas para conseguir energía. Y se producen las cetonas, que es la acetona, beta-hidroxibutirato y acetato, que estos son ácidos, aumentan el pH y se forma la cetoacidosis diabética y forman una acidosis metabólica porque hay mayor ácido que bicarbonato. Acidosis láctica, lo mismo cuando hacemos mucha energía, mucho ejercicio, se utiliza otra vía para conseguir energía y como es una vía alternativa produce ácido láctico, produce una hiperlactinemia y una acidosis láctica como tal, que produce la macurca básicamente. Insuficiencia renal porque no es capaz de eliminar los hidrogeniones, entonces se acumulan. No es capaz de reabsorber tampoco el bicarbonato, se elimina el bicarbonato en la acidosis metabólica. Es por insuficiencia renal. Diarrea intensa, porque en la diarrea intensa se elimina bicarbonato y así. Eso, con esas tres ya es suficiente, yo creo. Alcalosis metabólica por vómitos, pérdida del ion hidrógeno, porque perdemos ácido cuando vomitamos, porque estamos perdiendo contenido gástrico, estamos perdiendo ácido. Aspiración nasogástrica, hipopotasemia. Recordemos que la hipopotasemia, el potasio siempre va a estar acompañado de un hidrógeno. Si se elimina mucho potasio, se elimina mucho hidrógeno, o sea, se elimina mucho ácido. Y tenemos una alcalosis metabólica, porque va a haber menos ácido y va a haber más bicarbonato. Administración intravenosa de bicarbonato, o sea, una ingesta excesiva, una administración excesiva de álcalis. Lo mismo que la acidosis metabólica, una excesiva ingesta de ácidos. Alcalosis respiratoria, hiperventilación. ¿Por qué? Porque eliminamos CO2 y aumenta el bicarbonato. Ya, chicos, con esto vamos a pararla si quieren aquí un ratito. Descansen un rato y volvemos a ver las preguntas de examen. Unos 5 minutos. ¿Les parece bien? Sí. No, 15 minutitos más, 20 por ahí, y termina la disertación. Si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar. Les puedo pasar mis diapositivas y las diapositivas de la doctora, que creo que todavía las tengo. Y eso, me avisan. Ahorita voy a compartir la pantalla de las preguntas de examen, que algunas de vez en cuando se repiten.
Y a veces muchas se repiten, no les voy a mentir. Y eso. ¿Se ve la pantalla? Sí o sí. Buenísimo. Ya, aquí tenemos el primer parcial, todos son de primer parcial. Entonces, la primera, cabalingo de ácido-base. Los pulmones actúan en el equilibrio ácido-base. Con respecto a esta actividad, todo es correcto excepto... Sí, pueden leerla, ¿no? ¿Cuál creen que es la correcta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Ninguna? Ya. Vamos a ver, los eritrocitos desempeñan un papel importante en el transporte de dióxido de carbono entre los tejidos y los pulmones. ¿Esta creen que es incorrecta? Porque aquí miren la marcó. ¿O es correcta? Es correcta. Ajá. Los principales factores que determinan el intercambio de gases son la ventilación y la perfusión de los pulmones. ¿Correcta o incorrecta? Si la ventilación y la perfusión determinan el intercambio de gases. Si tenemos buena ventilación y buena perfusión, ¿será que hay buen intercambio de gases? Sí, eso es correcto. Sí, es correcto. El bicarbonato producido por la anhidrasa carbónica en los eritrocitos se mueve al plasma en intercambio por el ion fosfato. Esa está ¿Vieron, mal. esa sí, ¿vieron algún ion fosfato en el... No, esa es la respuesta. Exactamente, esta puede ser. Pero ninguna de las anteriores, estas dos son correctas, entonces está mal. Esta igual es correcta. Entonces la B. La B es la que está incorrecta. Claro, porque la anhidrasa carbónica solo interviene es en cuando se une el agua con el dióxido de carbono. Exactamente. Que forma ácido carbónico y viceversa. Para volver el ácido carbónico agua y CO2. Muy bien. Entonces es esta. Esta está mal. Ya. A ver, busquemos otra de ácido base. Compuesto químico orgánico. Ya. Un compuesto químico orgánico es ácido si el valor del pH es igual a 7.8, 6.1 o 7.0. O ninguna de las anteriores. A 6.1. Ahí está marcado. Ya está marcado. Sí. Menor a 7 ya saben que es ácido, mayor a 7 es alcalino en la escala de pH. Agua, bicarbonato. Aquí está. Esta es la pregunta que le hacía. El bicarbonato recibe la denominación de componente metabólico del equilibrio ácido-base porque su concentración se ve afectada por ácidos volátiles. Ya sabemos que el ácido volátil es el CO2. El CO2, el único que se elimina es por ventilación, por el componente respiratorio. Entonces no puede ser metabólico. Concentración de dióxido de carbono, lo mismo. Dióxido de carbono es lo mismo que un ácido volátil. Entonces solo se elimina por respiración. No es componente metabólico. Concentración de oxígeno. El oxígeno no tiene mucho que ver con... Bueno, sí tiene que ver con el componente respiratorio, pero en realidad es más para ver hipoxemia. Indirectamente sí está relacionado, pero no mucho. Ácidos no volátiles. Tenemos el ácido fosfórico, que igual es el ácido carbónico, ácido fosfórico. ¿Que esto será que se eliminan por vía respiratoria? No. Entonces, ¿por dónde se eliminan? Por el riñón. Exactamente, entonces el riñón es el componente metabólico. Sí. Entonces, el bicarbonato recibe la denominación de componente metabólico del equilibrio ácido-base
porque su concentración se va afectada por los ácidos no volátiles. Ya, si está mal, si le pone mal, me retiro. Yo creo que es esta, según yo, la más correcta es esta, la de ácidos no volátiles. Teniendo redistribución del agua, ahí está, ya ni se ve. Pero aquí está la pregunta. Exprese la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el tampón bicarbonato. Esta acá siempre, casi siempre la pregunta, creo, porque en varias de estas preguntas de examen la pone. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Se acuerdan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿O la proyecto otra vez? Sí. Ya. No es pH es igual a la concentración de la constante de acidez más la base entre el ácido. Casi. Faltó el logaritmo. Perdón, logaritmo de la base entre el ácido. Exactamente eso. El pH es igual a pKa, para simplificarlo. Ya no se me olvida. Logaritmo. Más logaritmo de la base sobre el ácido, la concentración de la base sobre el ácido. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el tampón fosfato sería esta de acá. pH es igual no encuentro el igual. Ya vemos que este es el igual. pH es igual al pKa, que esta es la constante de acidez, así se abrevia, que es mucho más simple de decir pKa, más el logaritmo de la concentración de la base sobre el ácido. Para el bicarbonato tenemos que el pH es igual al pKa más el logaritmo. ¿Cuál es la base del bicarbonato? Del tampón bicarbonato. HCO3. Ajá, exactamente. HCO3 y un menos. Negativo. Y la acidez sería H2CO3. Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Eso es ácido carbónico. Exactamente. 3. Ese ya no tiene, creo que no tiene negativo. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el tampón bicarbonato. Ahora, para el fosfato, este ya les va a costar un poquito más. H2PO4. Aquí tiene 2 rayitas, creo que es como un igual. No pilla el igual acá. Sobre, este es el ácido y la base es HPO4 y unas rayitas más. Este es el tampón fosfato. Ortofosfato. No debería estar al revés. Es cierto. Buena observación. Ya estoy con sueño, perdóname, chicos. Aquí está el 4. H2PO4, sí. La base es el ortofosfato monoácido, solo tiene un ácido. Ese es el tampón fosfato. Ortofosfato monoácido. Orto porque es 4. Y el ácido es el orto, 4, oxígeno 4, fosfato, un solo fosfato, diácido, 2 hidrógenos, 2 hidrogeniones. Esa es la base y el ácido. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el tampón fosfato. Por eso les digo que es importante que se aprenda mucho la nomenclatura, porque a veces le pone estas preguntas y como da poquito tiempo, da 35 minutos, si no me equivoco, o 30 minutos por el examen. Entonces es respuesta rápida.
¿Quién da menos tiempo, la doctora Pinto o la doctora Hidalgo? Creo que la doctora Hidalgo da menos tiempo. O creo que la doctora Hidalgo da más. No he pasado con ella. Lo que sí sabía es que la doctora Marta da menos tiempo que la doctora Pinto. Y así, esta concentración ya se la saben, lo único que tienen que saber es la nomenclatura. El cuerpo humano produce ácido en forma continua. El cuerpo humano produce ácido en forma continua. Menciona 3 fuentes de los principales ácidos no volátiles: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Qué dice acá? Catabol. Ay, what the fuck. Fuentes de los principales ácidos. Upa, esa ya no me acuerdo. Venga, la voy a buscar. Creo que está en el libro. Ahorita la busco y pasamos a otra pregunta. Aquí está. Sí, Con sí, relación- creo que eso es la respuesta es el catabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Ah, eso, perfecto entonces. Esa ya se la sabe sin pena. Ahora, con relación a la regulación del equilibrio ácido-base por los riñones, todo es incorrecto excepto en la reabsorción de bicarbonato tiene lugar una excreción neta del ion hidrógeno. Los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma y la excreción del ion hidrógeno del cuerpo. La mayor reabsorción del bicarbonato tiene lugar en el túbulo distal. Esta ya está encerrada, esta es la que está mal. Las células en los túbulos renales carecen de anhidrasa carbónica. En la reabsorción de bicarbonato tiene lugar una excreción neta del ion hidrógeno. Significa que si se reabsorbe bicarbonato, se excreta ion hidrógeno para compensar igual. Porque si solo se reabsorbe bicarbonato y no se excreta el hidrógeno, como que no hay compensación. Los riñones controlan la concentración de bicarbonato en plasma y la excreción del ion hidrógeno del cuerpo. Esto es verdad, este es el componente metabólico. En todo el túbulo renal, en todos los túbulos contorneados, el ACDG y el túbulo colector, va a haber una reabsorción de bicarbonato y sobre todo va a haber una excreción del ion hidrógeno. La mayor reabsorción del bicarbonato tiene... Ah, todo es incorrecto. Ay, Dios santo. ¿Qué me pasa? Controlan la concentración de bicarbonato del plasma. Sí, esto es verdad. Está correcta. Los túbulos carecen de anhidrasa. Túbulos renales no, porque los túbulos renales también tienen anhidrasa carbónica. Entonces aquí es ninguna de las anteriores. Está mal. Porque todas estas están correctas. Las células de los túbulos renales tienen anhidrasa carbónica porque todas en los túbulos renales sí tienen anhidrasa carbónica. Y a ver, entonces creo que sería ninguna de las anteriores. ¿O cuál creen ustedes que sería? Auxi, ¿Sí? ahí no sería, ahí me estaba como medio, no, la mayor reabsorción de bicarbonato no es en el túbulo proximal. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Es verdad. Con relación a la... Sí, no lo había leído. Todo es incorrecto excepto... Ya está con sueño Elías, que no ve. Sí, ay. Es que es un tema largo, creo que los chicos también están cansados.
Entonces la respuesta sería todo es incorrecto, excepto esta es incorrecta, ¿no? Todo es Esta es incorrecto, incorrecta, excepto. la D es incorrecta, la C es incorrecta. Entonces, ¿cuál sería este? Supongo que sería la B. Los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma y la excreción del ion hidrógeno del cuerpo. Ahorita me fijo en sus parece. diapositivas también. Capaz está ahí la respuesta. Ay, wow. Una pregunta, ¿los exámenes de la doctora Pinto son una plana de incisos y otra de desarrollo? Sí, son 15 preguntas, así como la B de inciso. Y son otras 2 páginas de desarrollo, que son otras 15 preguntas. O sea, son 30 preguntas, 15 y 15. Sí. O sea, Y un que uno minuto tiene por que cada pregunta. responder cada pregunta 1 minuto. Sí, así funciona. Y es que nos da media hora, pues, porque si nos da 20, las Sí, muy de... bien. si nos da 20, las de selección simple sería que es 30 segundos por pregunta. Sí, no creo que dé menos. Usualmente da 30. A nosotros nos daba 30, hasta a veces 35 minutos. A ver, una de estas, ve aquí hay otra de la excreción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. A ver, retirar el ion hidrógeno, añadir bicarbonato, disminuir la presión parcial de dióxido de carbono, produce que el pH del plasma, si estamos retirando hidrógeno, que es un componente ácido, si añadimos bicarbonato, que es un componente alcalino, o disminuimos el dióxido de carbono, que es ácido, ¿cómo va a estar el pH? ¿Va a estar aumentado o va a estar disminuido? ¿Qué pregunta es esa, Auxi? Porque no se ve la pregunta, creo que se quedó pegado. Upa. ¿Aquí se ve? Ajá. Ah, ya, creo que estaba esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está más abajo. Ah, esta es la segunda parte, por si acaso, de los exámenes, así se ven. Todo esto es abierto. Aquí está. Retirar los iones hidrógenos, o sea, estamos sacando el ácido, estamos añadiendo bicarbonato, que es básico, y estamos disminuyendo el dióxido de carbono, que también es ácido. Si estamos sacando ácido y aumentando base, ¿cómo va a estar el pH? Bajo. Digo alto, perdón. Alto. Exactamente, aquí estamos. Porque le estamos añadiendo bases, alcalinidad al plasma y le estamos sacando los ácidos. Entonces el pH va a aumentar. Tenemos Va a estar elevado. elevado, exactamente. Vamos a tener una alcalosis, no una acidosis. Y aquí de nuevo, mira, expresión de ecuación de Henderson-Hasselbalch para el tampón fosfato. He visto que varios acá le ponen negativo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch y le pone bien, por alguna razón. Voy a ver si ella lo puso como negativo.
Si es menos logaritmo o más logaritmo. Está por acá. Creo que es porque si le pones el negativo del logaritmo tienes que cambiarlo y pones el ácido arriba y la base abajo. Ah, sí, exactamente. Creo que sí. Pero aquí dice al revés. Porque donde se busque la P, la de Hasselbalch es Y positivo. otra pregunta, ¿cómo vendría a ser el examen práctico, perdón? El examen práctico. Ay, no, el examen práctico sí es un poquito más cojudito, diría yo. Confirmo. Sí. Lo que está en su guía sale hartísimo. En esa guía gigante sale bastante de esa guía. O no sé, Dayana, cómo lo viste vos el examen Horrible. práctico. Horrible. Pero sí, estoy igual a la doctora. Lo malo es que del examen práctico no hay muchas test, así que, pero sí, hay que leerse todo ese libro. En mi Sí. caso, creo que era hasta renal y tenía que saber varias cositas, pH, pues, el pHímetro, varias cositas así. Igual entraban valores. Es una locura. Sí. No ayuda mucho que las prácticas sean exposiciones tampoco. Ya, a ver, lo último y a dormir. Este que creo que es un poquito más importante. Este y los casos clínicos. No se ve, Auxi, está Ah, pegada ¿verdad que este se ve? Ahora sí. Ah, ya. Sí. Es que cambio de ventana y me olvido que no estoy proyectando. Ya. Alteración del equilibrio ácido-base. Aquí tenemos la alteración del equilibrio, las causas de la alteración y los mecanismos de compensación. Tenemos acidosis metabólica. ¿Cuál es el trastorno primario? Si es metabólica y si es acidosis. Deficiencia de bicarbonato. Poco Exacto. bicarbonato. Ajá, está disminuido el bicarbonato. ¿Cuáles son las causas? Tenemos diabetes mellitus, una cetoacidosis diabética por exceso de cuerpos cetónicos. ¿Qué más? Mucha ingesta de ácidos también. Una insuficiencia renal. Que la insuficiencia renal igual como que dificulta o impide que se secreten los hidrogeniones y que se reabsorba el bicarbonato, entonces se elimina el bicarbonato y quedan más hidrogeniones y se forma la acidosis metabólica. Insuficiencia renal, diabetes mellitus, ingesta excesiva de ácidos y con eso ya está bien. Mecanismo de compensación. Tenemos mucho bicarbonato, lo que queremos es disminuirlo. Entonces va a haber por parte del componente renal mayor reabsorción de bicarbonato y mayor secreción o excreción de ácidos o hidrogeniones. Por el componente respiratorio, si es acidosis, vamos a empezar una hiperventilación para eliminar más CO2. Tenemos acá, por parte del componente renal. Hay también excreción, creo que es de amonio. La producción de amoníaco para conservar bases en el riñón. Entonces el renal lo que va a hacer es... Entonces sería excreción de amoníaco, retención de bicarbonato y el componente respiratorio sería hiperventilar.
para botar más CO2. Exactamente. Aquí en la diapositiva la autora dice producción de amoníaco. O sea, como que produce amoníaco para ahorrar bases. Aquí está. Producción de amoníaco a fin de conservar las bases en el riñón. Dispone de la secreción. ¿Secreción de amoníaco? ¿What? Secreción de amoníaco. Lo mismo, excreción. Ahí se ve. Ya, muy bien, ya lo tienen claro eso. Acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria. El trastorno primario, si es alcalosis, estamos hablando de dióxido de carbono. Si es alcalosis, el componente ácido, que es el dióxido de carbono, va a estar disminuido. Va a haber menos ácido. Las causas, el paciente va a estar hiperventilando por ataque de pánico, por ansiedad, por alguna hipoxemia, porque no hay suficiente oxígeno llegando a los tejidos, entonces como que se empieza a hiperventilar el paciente, estimula el centro de la respiración en el bulbo raquídeo, porque hay mucha concentración de CO2, alcalosis respiratoria. Hay hiperventilación, el paciente empieza a botar CO2. Ya, un paciente ansioso por hipoxemia, por hiperventilación pulmonar, eso, hiperventilación mecánica y estímulo del exceso, hiperestimulación del centro respiratorio. Compensación, lo contrario, si tenemos alcalosis, queremos disminuir bases, entonces lo que vamos a hacer es, la parte renal, mayor excreción de dióxido de bicarbonato y mayor reabsorción, menor secreción de hidrogeniones. Y por parte del respiratorio, hipoventilación. ¿Por qué queremos hipoventilación en una alcalosis respiratoria? Porque en ese punto vamos a tener que ahorrar el dióxido de carbono y no queremos que el paciente elimine mucho hiperventilando, entonces tiene que hipoventilar para que haya mayor concentración de dióxido de carbono y se compense esta alcalosis. Ya chicos, eso sería todo por mi parte. Si quieren les mando esto. Creo que Dayana lo tiene. Se los podría mandar. Y ya le mando mi diapositiva también de equilibrio ácido-base. Dale, Lía, muchísimas gracias. Te la